Hola a todos, ¿cómo les va? Vanessa García les saluda parte del equipo del Tío Tech y el día de hoy te ayudaré a agregar encabezados o pie de página a tu libro de Excel. Esto nos permitirá a nosotros poder agregar números de página a todo nuestro documento. También podremos agregar imágenes, algún título, algún texto que nosotros podemos encabezar dentro de ella. Así que rápidamente vamos a demostrar este ejemplo. Perfecto, este es el trabajo con el cual el día de hoy realizaremos para poder presenciar el encabezado y pie de página que podamos agregar a nuestro libro de Excel. Vean que a simple vista esto está en un libro con vista normal y se observan todas las celdas que pueden ir desplazando más y más y más. Pero si yo me voy al modo de impresión donde me permite inclusive ver el encabezado, puedo observar que son dos páginas que estoy utilizando aquí. Y para poder ver esta opción tengo dos formas. La primera es dirigirnos hacia las herramientas de tareas y tenemos aquí la opción de vista. Y vean que en el campo vistas del libro actualmente se encuentra seleccionada en una vista normal. ¿Ok? Si nosotros le damos clic en diseño de página, observen lo que va a pasar. Ahora sí se ha agregado el encabezado para que nosotros podamos configurar y también podamos configurar el pie de página. Y ahora sí me indica que tengo dos documentos que yo puedo utilizar en este caso o que estoy utilizando. La siguiente forma es la siguiente. A ver, vamos a darle atrás. Y si nos vamos a la parte inferior de nuestro libro, justamente donde nosotros tenemos la opción del zoom, también tenemos aquí la vista normal que nos ejecuta en este momento y le podemos configurar aquí también a diseño de página. Si nosotros damos clic, ahora sí se configura igual que el momento anterior que hemos realizado. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ahora sí, vamos con el encabezado. Vamos a ampliar y vean que justamente aquí nos indica agregar encabezado. Nosotros podemos poner aquí la hora, podemos poner pie de página en la parte inferior, podemos agregar algún texto o inclusive imagen para poder darle un toque mucho más profesional a nuestro documento. Entonces, si nosotros seleccionamos aquí, nos deriva automáticamente a la herramienta de encabezado y pie de página. Y vean todas las funciones que tenemos aquí para poder configurarlas. Si nosotros deseamos que vaya al pie de página, pues nos desplazamos en el campo de encabezado y pie de página. Y aquí podemos recurrir a cualquiera de estos ejemplos. Por ejemplo, lo normal es que se utilice página 1, ¿no? O página 1 de ejemplo encabezado. ¿Por qué figura ejemplo encabezado? Porque en ese caso el nombre de todo mi libro o el nombre de mi archivo es ejemplo encabezado. Entonces también podemos entrar a poner o configurar como hoja número 1. Puede ir la fecha con la que estamos trabajando el día de hoy o hoja número 1, página número 1. Como en este caso estamos utilizando dos páginas, vean lo que sucede aquí. Si yo doy clic aquí, en el encabezado me dice que esta es la página o la hoja número 1 y esta es la hoja número 1 de la página 2. Entonces, de esta forma también podemos configurar o tenemos la opción de agregar en el encabezado que vaya uno de 1, uno de 2, uno de 3, dependiendo cuántas hojas estés utilizando. Ahora sí tenemos todos los elementos que podemos utilizar para el encabezado y pie de página. Vean que como les indicaba, ustedes tienen la opción de agregar el número de página al encabezado o también al pie de página. Tienen aquí por agregar también números de página al encabezado o pie de página, pero esto se va a actualizar automáticamente cuando se cambie el libro. También tienen la opción de agregar fecha actual, hora actual, ruta del acceso del archivo, es decir, esta opción nos permite agregar el nombre del archivo actual, que en mi caso sería ejemplo encabezado, incluyendo la ruta completa al encabezado o pie de página. Pero en este caso no se va a poder figurar muy bien porque solamente estoy utilizando dos páginas. ¿Ok? Inclusive puedo ponerle el nombre del archivo, ¿no? O algún nombre de hoja que yo puedo agregar personalizadamente o inclusive puedo darle la opción de agregar una imagen bien en el encabezado o bien en el pie de página. Todos estos elementos nos permiten darle un toque más dinámico a nuestro ejemplo o a nuestro archivo trabajado. Así que en ese caso, vamos a probar, por ejemplo, para este lado, damos clic aquí porque el encabezado nos permite entrar a tallar en estos tres espacios. Vamos a poder agregar por aquí, por ejemplo, si le damos fecha actual, va a figurar así. Pero, ¿qué pasa si es que yo deseo que vaya la fecha y la hora trabajada?
Pues no hay problema, selecciono fecha actual, selecciono también hora actual y si yo doy clic fuera de mi espacio el encabezado, me figura esto. De igual manera, en la siguiente página me figura la misma sección. Pero, por ejemplo, si ahora yo deseo agregar algún otro tipo de encabezado, llámese un número de página, y aquí voy a darle un slash para diferenciar que hay dos páginas, ¿ok? Dentro del documento que estoy trabajando. Entonces agrego número de página slash números de páginas, la siguiente opción que se encuentra a su costado. Salgo fuera de mi campo y me indica que esta justamente es la página número 1 de 2 que estamos trabajando. Vean, ¿ok? Y esta es la 2 última de 2 páginas que estamos trabajando. Podemos dejarla ahí, no hay problema. Ahora vamos en el siguiente espacio a agregar algún título en especial. Por ejemplo, yo le doy aquí nombre de hoja y esto me permite a mí ingresar algún título en especial que deseo agregar por aquí. Por ejemplo, encabezado, si yo le doy aquí, encabezado y pie de página, por ejemplo, ¿no? Doy clic fuera de y me dirige automáticamente este título. Este título recalco que podemos modificarlo por algún color en especial. Por ejemplo, vamos a darle rojo, negrita, vamos a ampliarle también el tamaño de la fuente y se va a suscitar de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros queremos agregar el archivo con el que estamos trabajando el día de hoy? Pues también tenemos esta opción. Nos dirigimos nuevamente a encabezado y pie de página y vamos a darle clic aquí en el nombre de archivo. Esto nos permite agregar el nombre que estamos utilizando actualmente dentro de nuestro archivo. Vean que si le doy clic aquí, me figura como archivo, pero aquí no van a modificar ustedes nada, porque si le damos clic fuera de nuestro campo, ya nos sale el nombre que estamos utilizando actualmente en nuestro archivo. Y ahora como último ejemplo vamos a agregar por aquí una imagen, que esto le puede ser un toque más dinámico. Ejemplo, encabezado y pie de página y vamos a seleccionar imagen aquí. Entonces vamos por aquí, le doy la opción de insertar una imagen desde mi archivo, ¿ok? Desde mi computador. Y me voy aquí, por ejemplo, yo tengo en la sección D, tengo por herramientas, vamos a utilizar la siguiente imagen de logo o esta. Insertamos y si yo doy clic fuera, vean lo que pasa. Se ha agregado esta imagen y se va a posicionar en ambas hojas. Vean, aquí está sucediendo lo mismo. Pero si por ejemplo deseo que esta imagen pues vaya mucho más amplia o menos tamaño tenga, pues no hay problema, nos dirigimos nuevamente al encabezado de pie de página y damos la opción clic aquí en dar formato a la imagen. En esta opción nos va a permitir a nosotros poder configurar el tamaño de la imagen. Obvio que si aquí nosotros configuramos se van a ir escalando todas estas opciones, desconfigurando también. En el alto está tomado en 100.1, pero vamos a ponerle por ejemplo un 80. Esto podemos ir probando. Si aceptamos y damos fuera, se ha menorado el tamaño de la imagen. Esto ya lo pueden ir viendo ustedes a manera de que deseen cómo es que vaya establecido dentro de su documento. Y recuerden que esto va a ir estableciéndose lo que trabajemos en el primer encabezado, estableciéndose también en el segundo. Pero si ahora ustedes quieren desvincular esta sección y que solamente la primera página no esté apareciendo este encabezado y aparezca en la segunda, pues tenemos esta opción también de poder modificar. Nos vamos a encabezado y pie de página y vean que aquí justamente nosotros tenemos estas dos opciones que están desvinculadas, no aparece el check. Si nosotros le damos primera página diferente, miren, seleccionamos y ¿qué es lo que va a pasar? No figura nada en la primera página del encabezado, pero si nosotros nos dirigimos a la segunda página, ahora sí, esta está tomada como el ejemplo que estamos utilizando para nuestro encabezado. Si desean, pueden dejar que aquí el pie de página quede en blanco o, como les indico, agregar también el número de pie de página. Esto es opcional para que ustedes puedan ir trabajando de manera que vayan deseando, solicitándose dentro de su proyecto, ir dándole una configuración mucho más precisa para poder agregar títulos, imágenes, fecha, hora, a todo lo que tú desees dentro de tu documento. Espero haberte ayudado, eso ha sido todo por hoy y nos seguiremos encontrando en un siguiente video tutorial aquí en el canal del Tío Tech.